Las ideas principales que vamos a desarrollar en esta sección se resumen en el siguiente mapa conceptual. En esta sección vamos a definir lo que es función exponencial y veremos que esta función, en dependencia del valor de la base, va a ser o creciente o decreciente. Las funciones con base mayor que 1, que son las crecientes, van a expresar problemas de crecimiento exponencial, tales como el crecimiento de capital con interés compuesto. Y las funciones exponenciales decrecientes van a expresar problemas de decrecimiento exponencial, como la desintegración radioactiva. Las preguntas básicas que estaremos en condiciones entonces de responder al final de este módulo son: ¿qué es crecimiento y decrecimiento exponencial? ¿Cómo es declinación exponencial? ¿En qué consiste el tiempo de vida media? Bien, antes entonces de definir la función exponencial, vamos a ver un caso de una cantidad que crece exponencialmente. Vamos a ver este ejemplo de crecimiento exponencial. Supóngase que se deposita un capital de 100.000 pesos, un capital inicial de 100.000 pesos en un banco al 6% de interés compuesto cada año. Vamos a ver cómo crece entonces ese capital. Al final del primer año, lo que vamos a tener era el capital inicial más el interés que da ese capital inicial al 6%. Esto nos daría una cantidad total de 106.000 pesos, o lo que es lo mismo, el capital inicial por 1.06 a la 1. Fíjense que aquí, si sacamos factor común 100.000, nos quedaría 1.06. Si no se retira dinero de esta cuenta, pues al final del segundo año, como es interés compuesto, el interés se saca sobre el capital que hay. En este caso va a ser el capital C1. Por tanto, el capital al final del segundo año sería el capital de 106.000 pesos más el interés que da ese capital. Eso nos quedaría el capital al final del primer año por 1.06, y esto nos da un total de 112.360 pesos, que también se puede ver como el capital inicial por 1.06 al cuadrado. ¿Qué pasaría entonces al final del tercer año? Pues ocurriría lo mismo. Se saca el interés sobre el capital al final del segundo año. Esto nos quedaría C2 por 1.06, aquí hay un error, aquí es 112.360, y lo que nos da un total de 119.101.60. Pero igual se puede expresar como el capital inicial por 1.06 a la 3. Si seguimos repitiendo este proceso de año en año, tenemos que el capital al cabo de T años ha crecido de esta manera. El capital al final del año T va a ser igual al capital inicial por 1.06, que se obtiene de la tasa de interés, a la T, que es el número de años. Esto es un claro ejemplo de crecimiento exponencial. Pues aquí vamos a ver que esto que tenemos acá es un ejemplo de una función exponencial que definiremos a continuación. Vamos a ver entonces qué es una función exponencial. Una función exponencial es una expresión de la forma siguiente: f de t es igual a b elevado al exponente t, donde b siempre va a ser mayor que 0 y diferente de 1. Esta b es una constante que se denomina base, y t, el exponente, va a ser la variable de esta función. La variable es el exponente. Esta función, su dominio, va a ser el conjunto de todos los números reales, pues yo puedo evaluar esta expresión para cualquier número real t. Y el rango de esta función va a ser el conjunto de los números reales positivos. O sea, el rango de esta función solo va a ser el subconjunto de aquellos números reales que son mayores que 0. Vamos a ver entonces cómo es el gráfico de esta función para el caso en que b sea mayor que 1. En el caso de que b sea mayor que 1, esta función es creciente. Vamos a dibujar mejor esta línea para que se vea mejor. Fíjense que esta función siempre es creciente, por tanto es una función 1
a 1. Recordemos que una función 1 a 1 es aquella función que para dos valores del dominio diferente obtenemos imágenes también diferentes. Esta función, a medida que x se aleja de 0, se hace cada vez más grande y positiva, crece indefinidamente. Y por el contrario, a medida que x se hace más negativa, esta curva se va acercando al eje x, o sea, y igual 0, pero nunca llega a cruzarlo. Por tanto, la recta y igual 0, que no es más que el eje x, es una asíntota horizontal de esta función. Esta función creciente entonces va a expresar problemas donde se produce un crecimiento exponencial análogo al que vimos anteriormente sobre el interés compuesto. Vamos a ver entonces unos ejemplos donde se utiliza el crecimiento exponencial. Veamos este ejemplo. Si Pedro Pérez deposita 100.000 en un banco durante 8 años, ¿cuánto dinero tendrás después de ese tiempo al 8% compuesto cada año y 8% anual, pero compuesto cada trimestre? Vamos a ver entonces cómo se resuelve este problema. Como habíamos visto antes, o sea, el capital inicial que va a colocar esta persona va a ser de 100.000 pesos. Queremos ver cuánto va a tener al cabo de 8 años a una tasa de interés compuesto anual del 8%. Por tanto, si recordamos la fórmula que vimos en el primer ejemplo, el capital va a crecer según esta ley. El capital inicial por 1.08 elevado a la t, donde t es la cantidad de periodos. Por tanto, al cabo de 8 años vamos a tener esta cantidad. Sería 100.000 pesos, que es el capital inicial, por 1.08 a la 8. Utilizando una calculadora, esto nos da un total de 185.093 pesos con 02. Este sería lo que se va a tener al final de los 8 años utilizando esta tasa de interés compuesto. Vamos a ver qué pasaría si yo utilizara esa misma tasa de interés del 8% anual, pero utilizara para el interés compuesto saldos trimestrales. O sea, si yo tengo el 8% anual, como un año tiene 4 trimestres, eso nos daría un 2% trimestral. Por tanto, ¿cuánto tendríamos de capital tomando esta tasa de interés trimestral compuesto al cabo de 8 años? O sea, utilizando la misma fórmula, lo único que ahora tendremos al cabo de 8 años, tenemos, como un año tiene 4 trimestres, tendríamos 32 trimestres. El saldo al cabo de los 8 años va a ser igual al capital inicial, que eran 100.000 pesos, multiplicado por la tasa de interés trimestral, en este caso que va a ser 1.02, elevado a la cantidad de periodos. Nuevamente, como queremos ver 8 años, en 8 años han transcurrido 32 trimestres. Y eso nos da un total de 188.454,06 pesos. O sea, aquí vemos que utilizando la misma tasa de interés, pero haciendo periodos de capitalización diferentes, uno anual y otro trimestral, pues se obtienen cantidades diferentes al cabo del periodo que se quería saber. Este es un caso típico de una función exponencial, y en este caso que se expresa un crecimiento exponencial, porque la cantidad va creciendo de forma exponencial a medida que pasa el tiempo. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo nos dice, ¿cuánto tiempo tarda en duplicarse una población que crece exponencialmente si su tasa de crecimiento es del 8% anual? Vamos entonces a ver cómo resolveríamos este ejemplo. O sea, yo tengo una población que quiero saber esta población en cada instante de tiempo t, cuánto ha crecido a partir de una población inicial, y me dicen que crece exponencialmente con una tasa de crecimiento del 8% anual. Eso sería 1.08 elevado a la t.
Esta sería la ley que va a regir el crecimiento de esa población. Me están preguntando cuánto tiempo tarda esta población en duplicarse. Si esa población se duplica, nosotros tendríamos que hallar cuál es el tiempo, vamos a llamarle T sub m, tal que la población se duplica. Por tanto, la población, el tiempo T sub m, va a ser igual a 2 veces la población inicial, pero también va a ser igual a P sub 0 por 1.08 a la T sub m. De esta relación que tenemos acá, tenemos que 2 es igual a 1.08 a la T sub m. Y si aquí utilizamos una calculadora, podemos ver que el valor de T sub m va a ser igual a 9. Por tanto, esto significa que esta población que crece según esta ley exponencial tarda 9 años en duplicarse. O sea, otro ejemplo de la utilización de la función exponencial para analizar un problema de crecimiento exponencial. Vamos entonces ahora a ver, habíamos visto la gráfica de la función exponencial cuando b era mayor que 1. Vamos a ver el otro caso entonces de la gráfica de la función exponencial cuando b está entre 0 y 1. Recuerden que la función exponencial era igual a b a la t. Aquí tenemos que b es un número que está entre 0 y 1, y entonces esa función deja de ser creciente y se convierte en una función decreciente. Aquí se ilustra su gráfica. Fíjense que ahora, bueno, no habíamos dicho anteriormente, pero tanto la función exponencial, la creciente, con b mayor que 1, como la decreciente, para t igual a 0 nos da el valor de 1. Por tanto, todas estas funciones cortan al eje y en el valor de 1. En este caso que tenemos aquí, vemos que esta función decreciente, a medida que la x se hace más grande y positiva, el valor de esta función se va acercando a 0, pero nunca lo logra alcanzar. Por tanto, tenemos que aquí nuevamente la recta y igual 0, que no es más que el eje x, es también una asíntota horizontal. Y vemos entonces que el valor de la función va decreciendo a medida que x crece. Por tanto, esta función podría usarse para casos de la vida real que expresen un decrecimiento o declinación exponencial. Vamos entonces a ver qué casos son esos. En el mundo real ocurren fenómenos de decrecimiento exponencial que pueden ser modelados mediante la función f en t igual a c por b a la t, donde c es una constante positiva y b está entre 0 y 1. Habíamos visto que cuando b está entre 0 y 1, esta función que está aquí es una función decreciente. Por ejemplo, el caso de la desintegración radiactiva. Vemos que algunos elementos radiactivos como el uranio se desintegra siguiendo el modelo anterior, o sea, siguiendo un modelo como esta función con b entre 0 y 1. Para resolver problemas sobre desintegración es importante el concepto de vida media, que es el tiempo requerido para que la mitad de una sustancia radiactiva presente en un tiempo inicial se desintegre. Ese es el concepto de tiempo de vida media. Con este concepto de tiempo de vida media podemos entonces resolver algunos problemas sobre desintegración radioactiva. Vamos a ver entonces este problema. Cierta sustancia radioactiva tiene vida media de 40 minutos. ¿Qué fracción de la cantidad inicial de esta sustancia quedará después de 1 hora y 20 minutos? O sea, estamos en presencia entonces de un problema sobre decrecimiento exponencial. Nos están diciendo cuál es la vida media de la sustancia, es de 40 minutos, y queremos ver qué cantidad de sustancia nos va a quedar al cabo de 1 hora y 20 minutos. Entonces vamos a resolver este problema. O sea, vamos a denotar como T sub m el tiempo de vida media, que en este caso va a ser 40 minutos. ¿Sí? 40 minutos. Y entonces, como tenemos un fenómeno de decrecimiento exponencial,
podemos denotar que la cantidad de sustancia en el tiempo t va a ser igual a la cantidad inicial de la sustancia por b a la t, donde b va a ser la base de esta función exponencial, y como estamos en un fenómeno de crecimiento, esta b va a ser entre 0 y 1. El dato que tenemos es el tiempo de vida media de esta sustancia. Por tanto, al transcurrir 40 minutos, la cantidad de sustancia se va a reducir a la mitad. Eso significa que si yo evalúo n en el tiempo de vida media, esto me va a dar la cantidad inicial sobre 2. Y a su vez, sustituyendo en esta expresión, vamos a tener n sub 0 por b a la t sub m. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, en esta expresión vamos a tener n sub 0 sobre 2 es igual a n sub 0 por b a la 40. Porque recuerden que el tiempo de vida media que nos dan es de 40. Cancelando acá, llegamos a esta expresión. 1 medio es igual a b a la 40. Vamos entonces a sustituir esto para ver qué pasaría al cabo de 1 hora y 20 minutos. Entonces tenemos aquí n en t es igual a n sub 0 por b a la t. Fíjense que esto lo podemos expresar utilizando las propiedades de los exponentes como n sub 0 por b a la 40 elevado a la t sobre 40. Si tenemos en cuenta que b a la 40 es igual a 1 medio, esto nos queda esta expresión, n sub 0 por 1 medio a la t sobre 40. Queremos entonces encontrar qué cantidad de sustancia nos queda al cabo de 1 hora y 20 minutos. Vamos a utilizar otra hoja. O sea, habíamos llegado a esta expresión. N en t va a ser igual a n sub 0 por 1 medio a la t sobre 40. Queremos ahora evaluar qué pasa en 1 hora y 20 minutos. 1 hora y 20 minutos, eso sería un total de 80 minutos. Por tanto, la cantidad de sustancia a los 80 minutos va a ser igual a n sub 0 por 1 medio a la 80 sobre 40. Y eso nos da n sub 0 por 1 medio a la 2. Lo que nos queda n sub 0 sobre 4. Lo cual significa que al cabo de 1 hora y 20 minutos la cantidad de sustancia se ha reducido a 1/4 de la cantidad inicial. Veamos por último otro ejemplo sobre decrecimiento exponencial en el caso de la desintegración radiactiva. Dice, cierto elemento radioactivo tiene vida media de 1250 años. Empezando con 30 gramos, después de este año tendremos esta cantidad. G en T es igual a 30 por 1 medio a la K por T gramos de sustancia. Determina la constante K, que aparece aquí en el exponencial, y la otra pregunta es cuánto habrá de sustancia dentro de 2500 años. Por tanto, tenemos aquí, nos dan que la cantidad de sustancia varía según la ley 30 por 1 medio a la KT. Y nos están diciendo que el tiempo de vida media es de 1250 años. Primeramente nos piden determinar cuál es la constante K. Utilizando el tiempo de vida media, que es el tiempo en que la cantidad de sustancia se reduce a la mitad, tendríamos entonces que aquí 15, que sería la mitad de la cantidad inicial, va a ser igual a 30 por 1 medio a la K por el tiempo de vida media, que sería 1250. Aquí nos quedaría que 1 medio es igual a 1 medio a la K por 1250, y del hecho de que estos dos exponentes tienen la misma base, podemos llegar a la conclusión de que K por 1250 es igual a 1. O sea, escribiendo aquí que esto es 1 medio a la 1. ¿De dónde encontramos el valor de K? Que no es más que 1 sobre 1250. Por tanto, aquí hemos determinado el valor de la constante. La otra pregunta es qué cantidad de sustancia va a quedar al cabo de 2500 años. Por tanto, lo que tenemos que evaluar G en 2500 años. Esto nos daría un total de 30 por 1 medio
que multiplica elevado a la constante K, que es 1 sobre 1250 por 2500, que es la cantidad de años. Esto nos da un total de 30 por 1/2 elevado, esto nos quedaría a la 2, lo cual nos da 30 sobre 4, que es igual a 7.5 gramos. O sea que al cabo de 2500 años van a quedar 7.5 gramos de sustancia a partir de los 30 gramos que había inicialmente. Hemos mostrado entonces cómo se define la función exponencial y los dos casos que puede representar. El caso de crecimiento exponencial con el ejemplo del interés compuesto y el caso del decrecimiento exponencial con el ejemplo de la desintegración radiactiva.